Ok. Mónica. Fernández de la Cruz Hatsiri. Presente. Flores Yáñez Eber Isaí. Presente. Fonseca Díaz Arisbet. Presente. Gallegos Mendieta Zaira. García Ramírez Sofía. Presente. García Ramos Eric. Presente, buenos días. Buenos días. Girón Caballero Wendy. Presente. González Cabrera Isis. Presente. González Dávila Alexis. González Dávila Alexis. González Fregoso Paola. Presente, profe. Ok. González Herrera Valeria. Presente. González Vergara Diana Cristina. Presente. Hernández Cocoma Geyeli. Sí, buenos días, presente. Hernández Gutiérrez Maruri José Cristina. Presente. Hernández Maldonado Marisol. Presente. Hernández Ruelas Hugo. Presente. Jiménez Pelayo Ivana. Presente. Laurencio Nila Eric. Laurencio Nila Eric. ¿Me escucha? Sí, ya. Sí. Presente. López Burgueño Devani Sofía. Devani. Sofía. ¿No? Ledesma Camacho Evelyn. Ledesma Camacho Evelyn. López Camacho Evelyn Montserrat. Presente. López Camacho Evelyn Montserrat. Okay. López García Sandra Abigail. Presente. Maldonado Vargas Luis Antonio. Presente, profe. Alonso. Alonso, perdón, sí. Mandujano Rojas Marciabre. Presente. Ok. Mejía de la Cruz Carla Linet. Presente. Ok. ¿De qué campus eres? Linet, Carla. Guadalajara. ¿Qué carrera? Lenguas extranjeras. Ok. Muitoy Alfaro Andy Daniel. Muitoy Presente, Alfaro. profesor. Aquí estoy, presente. Navarro Orozco Vianey. Presente. ¿De qué campus eres tú? Guadalajara, lenguas extranjeras. Sí, perdón, sí. Sí te tengo aquí. No sé por qué no te apunté. Guadalajara, Nuño Jauregui Teresa Guadalupe. Presente. Orozco Santillán Joana Gabriela. Presente. Ortiz Cota Ricardo. Presente. Ortiz Cota Ricardo. Ortiz Terán Diego. Presente, profe. Osorio Campos Alberto. Presente, profe. Pichardo Guerrero Valeria. Presente. Ramírez Preciado Abisaí Abinada. Presente, profe. Ríos Sustaita José Arturo. Ríos, te veo pero no te oigo. Rodríguez Ramos María José. Ok. Rodríguez Ramos. Profe, ella me avisó que les dijera que no tiene internet.
Ok. Ok, vamos a poner un asterisco. Rosas Vega, Ciarán y Belén. Presente, profe. Ok. Rosy Leiva, Rocco Lemus. Presente. Salinas García, Cecia Abigail. Ok. Sánchez Contreras, Saúl Antonio. Presente. Ujú. Sánchez Rodríguez, José Antonio. Presente. Ok, ¿de qué campus eres? Campus Guadalajara, lenguas extranjeras. Ok. Santana Melo. Santana Melo Mariana. Sarabia Alemán, Sara Abigail. Presente. Tamayo Cervantes Edson. Presente, profe. Vale. La Palama Sola. Amy. Ujú. Tobar Fuentes Rubí. Presente, profe. Vargas Rodríguez Patricia. Ahí está un montón. Presente. Vale. Vidrio Castellano José Alberto. Presente. Pivaldo Campos Montserrat. Vivaldo Campos Montserrat. Ok. ¿Alguien que me haya faltado? Vivaldo Campos Montserrat. ¿Alguien que no haya mencionado, que no haya pasado? Bueno, primero vamos a armar el María José Uribe, ¿sí dime? Profe, a mí ya me mencionó. ¿Tu apellido, tu primer apellido es Uribe? Sí. Es que no estás en lista. ¿Te acabas de inscribir? Profe, es que ella se inscribió después. Ok, ¿cuál es tu nombre? Completo. Uribe Morales María José. Vean, aumenta. María José. Ok. ¿De qué campus eres tú, María José? Querétaro, igual de lenguas extranjeras. Ok, gracias. Carlos Alberto, dime. Sí, profe, igual yo me inscribí esta semana, perdón. Gutiérrez Rodríguez, Carlos Alberto, ¿verdad? Ujú. Sí. ¿Tu campus? Ecatepec, ¿Carrera? Ciencias de la Comunicación. Ok. ¿Alguien más que haya faltado? ¿Aquí no haya mencionado? ¿No? Ok. Agüero Rievelin, ¿me puedes mandar por favor un mensaje a WhatsApp para crear el grupo y mandarles el link por el chat? Y en lo que haces eso voy a compartir la pantalla para continuar con lo que estábamos haciendo la sesión anterior. Vamos a seguir un poco con el asunto de la inducción porque me interesa que conozcan la dinámica del grupo. Como ven, somos muchos y aumentaron, entonces va a ser complicado, sí, hay que decirlo, va a ser complicado manejar un grupo de tantos alumnos, pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer, ¿sí? La misión y la filosofía la dejamos para el final. Vamos a revisar el plan de estudios para que vean qué es lo que vamos a estar trabajando. No sé si Regina me habrá escuchado con lo del mensaje. Mi teléfono celular está en la imagen de información del curso. Ok, vamos a comenzar a revisar el asunto del programa. Son muchos temas, es una de las cosas que me gustaría decir primero. No necesariamente nos va a dar tiempo de abarcar todo, considerando también que son más de 60 alumnos y me gustaría
si no realizar a lo mejor un seguimiento muy exhaustivo con cada uno de ustedes, sí por lo menos dedicarles el tiempo suficiente para asegurarme de que aprendan, probablemente eso también nos retrase un poco y no alcancemos a ver todo lo que nos piden en el temario. También un poco como pueden observar, si le echaron ya una ojeada al plan de trabajo de la materia, tiene bastantes temas teóricos que vamos a tener que trabajar de manera, pues sí, teórica, con lecturas y todas esas cosas. Evidentemente, trataré de que las unidades que alcancemos a revisar haya en ellas por lo menos una actividad práctica para que no se quede todo en lo teórico. Y estoy pensando en implementar una estrategia extra para una actividad síncrona, pero les estaré comentando el martes con relación a esto, ¿no? La meta de aprendizaje de este curso va a ser, al finalizar el curso, el alumno será capaz de generar textos de diverso estilo literario para la identificación de sus funciones de acuerdo al registro, ámbito, modalidad, intención y canal. Yo les voy a ser muy sincero, es un objetivo demasiado ambicioso para la tónica y el tipo de curso que vamos a estar trabajando, y además también, repito, por la cantidad de estudiantes. Mi objetivo principal que en el término de esta asignatura es que ustedes por lo menos mejoren en la composición y en la redacción de sus textos, ¿no? Ya el asunto de trabajar con cada uno de los géneros literarios, tendremos una unidad específicamente para revisar de manera muy general los géneros textuales que podemos encontrar. Quizá ya será cuestión de seguir practicando en los géneros de su interés. Pero de momento, para mí el objetivo principal del curso va a ser ese, ¿no? Que mejoren en su proceso de redacción, un objetivo más humilde y hasta cierto punto también acorde a la cantidad de alumnos y temario, mejoren en sus procesos de redacción y puedan, como bien mencionaban algunos, tener estrategias que les permitan mejorar en la elaboración de ideas y redacción de contenidos. La primera unidad se denomina habilidades y procesos de redacción. En ellas vamos a revisar quizá los procesos previos a la elaboración de un texto. De hecho, incluso la unidad 2 también se refiere a este tipo de estructuras. De hecho, la lectura que van a hacer para el siguiente martes se darán cuenta que abarca los puntos 1.1 a 1.3 y luego abarca toda la unidad 2. Es uno de los problemas a veces con los programas de la UNITEC, que tiende a revolver ciertos, porque nosotros no los elaboramos, los elabora la institución. Hay cierta revoltura con los temas que a veces no cuadran en el orden en el que nos los están presentando. Lo primero que vamos a ver va a ser la lógica de los textos, y aquí habla de lógica de la observación, lógica de la inferencia y lógica de los juicios de valor. Y aquí nos vamos a meter un poquito en el ejercicio de observación y cómo este ejercicio, aplicado de manera correcta, permite la generación de ideas y la clasificación de ideas para su posterior ordenamiento, ¿sí? Es quizá una de las bases principales para generar un plan de redacción o de investigación, porque primero necesitamos tener la idea central de la que vamos a partir para de ahí comenzar a planear el proceso de redacción. En el punto 1.3 tenemos procesos básicos de la redacción. Vamos a ver forma y estructura del texto, la distinción entre lo que es una forma textual y lo que es la estructura textual y cómo esto suele condicionar el tema del que trata el texto, la identificación de palabras clave y la construcción de campos semánticos que tienen que ver justamente con esta identificación de palabras clave. En este tema vamos a tener especial cuidado porque esto de palabras clave, primero como lo plantea el libro el libro que generalmente vamos a estar trabajando en el curso, es una estrategia
compleja porque efectivamente nos puede dar pistas sobre de qué trata el texto y cómo y la tónica del texto, pero no necesariamente es una estrategia tan confiable para ceñirnos a eso, pero de todos modos lo veremos para la construcción de campos semánticos, ¿no? Después nos piden que veamos el modelo de estructura de redacción de Escarabajo. Prácticamente todo lo que viene después se relaciona a eso, como la estructura semántica del Escarabajo, que en realidad es una modificación, vamos a decirlo así, de lo que conocemos como lluvia de ideas. Lo único que cambia, entre comillas, es que la técnica del Escarabajo se propone como una técnica de mejora en la lluvia de ideas. La lluvia de ideas, según esta técnica, puede ser extremadamente variable y no tan controlable, mientras que la estrategia de Escarabajo se nos propone como una estrategia más confiable, que nos permite manejar mejor los conceptos que relacionamos con un determinado tema. A partir de la aplicación de esa estrategia se pueden realizar bloques semánticos para la estructuración de índices y bosquejo de ideas, que es lo que viene. Teóricamente, esta estrategia nos sirve para eso, para generar bloques semánticos y jerarquización de ideas, y por tanto para la realización de índices. Importancia del modelo en el desarrollo de las ideas y análisis y solución de problemas por medio del modelo a la inversa. Estos últimos dos temas, el 1.56 y el 1.57, tendrían que ir en otra parte, porque el 1.5.6 es otro modelo. Tal vez lo toquemos, tal vez no, ya veremos dependiendo de cómo se maneja el curso. Y el asunto del ensayo tendría que estar incluido entre los... en la unidad 4, donde estamos hablando sobre los tipos de textos, porque el ensayo es un tipo de texto. Me imagino que lo ponen en el programa porque en la escuela, en la universidad, suele ser el texto más socorrido para evaluaciones, ¿no? Ensayos. Entonces me imagino que por eso lo ponen ahí, pero nosotros lo veremos después para incluirlo en los modelos textuales. Después viene el tema del desarrollo de la observación, que como les vuelvo a repetir, cuando terminen de ver la lectura que tendrán que hacer para el día martes, se dan cuenta que ya estaría trabajado en la unidad 1, donde habla de la lógica de la observación, aquí, en el 1.2.1. Todo ese tema está desarrollado bajo ese rubro. Y quizá el tema en el que más ahondaremos en la unidad 2 sean los elementos lógicos en una serie lingüística discursiva y en la argumentación. Haremos alguna lectura o algunas lecturas sobre las estrategias de la argumentación, marcadores discursivos y series lingüísticas discursivas para generar ideas lógicas. Aquí me interesaría, no sé qué tanto nos dé tiempo, porque creo que es uno de los elementos fundamentales de la redacción, sobre todo en redacciones que no son del tipo descriptivo, porque las descripciones tienen sus propias estrategias, aunque dependiendo del tipo de descripción que se haga, también se requiere o se sugiere tener técnicas específicas para la elaboración de ideas, pero la argumentación es una de las bases para cualquier tipo de ensayo, de escrito que tenga como propósito exponer algún tema. Pensando, por ejemplo, en el ensayo es un tipo de texto plenamente argumentativo. La investigación científica también es un tipo de texto argumentativo. A veces, por ejemplo, las columnas de opinión de los periódicos también suelen ser textos argumentativos. Entonces, para mí es una de las bases de la redacción. Y mucho de lo que sucede con la argumentación depende de cómo ustedes manejen los conceptos de la lógica clásica. Y con lógica clásica me refiero a relaciones causa y efecto, la definición de lo que es un silogismo y la identificación de sus partes. Y tal vez nos metamos un poco en ello para que ustedes o recuerden estos contenidos o se acerquen por primera vez a ellos y les quede la espinita de revisar después. Si nos da tiempo, aunque lo dudo, podríamos entrar al asunto de la persuasión a través de la argumentación,
aunque solamente de manera muy superficial, porque es un tema bastante amplio que requeriría un curso en sí mismo, el de la argumentación. Después viene descripción y modificación de una estructura o composición, transformación de adición y sustracción. Estas estrategias se utilizan para parafrasear un texto, para resumirlo o para sintetizarlo. Lo veremos, tal vez hagamos algunas prácticas para realizar este tipo de estrategias, aunque en la lectura que vamos a hacer lo pasa de manera muy general. Es muy importante porque efectivamente nos sirve para este tipo de situaciones, pero no sé qué tanto peso le vayamos a dar justamente porque el texto tampoco le da tanto y tenemos que ver más cosas. Luego viene tipos de tono, que se refiere al tono de nuestro mensaje. Es algo que a veces no se tiene en consideración, pero no solamente los mensajes orales tienen un tono. Cuando alguien dice, no me gusta el tono en el que me estás hablando, pues se refiere un poco a esto, ¿no? La manera en que hablamos, el tipo de entonación que damos, suele dar ciertas características semánticas o pragmáticas que el oyente interpreta más allá de lo que le estamos diciendo propiamente dicho. Entonces, eso se refiere al tono. Los textos también tienen una tonalidad. El tono se da más bien por el tipo de estructuras gramaticales que se utilizan y por el tipo de palabras que llegan a utilizarse, también por la cantidad a lo mejor de juicios de valor o de inferencias simbólicas que suelen tener los textos, y es otro tema súper complicado, ¿no? Junto con el análisis del receptor y el punto de vista son temas concernientes a la pragmática de los textos y también requerirían un curso completo. Veremos algunas cosas sobre cómo adaptar el tono al tipo de receptor al que dirigimos el texto y cómo el tono se manifiesta en el punto de vista que tomamos con relación al objeto. Quizá en este caso hagamos un ejercicio con algunas columnas de opinión o reportajes en donde es muy claro todo esto, ¿no? O los periódicos. Vamos a tener periódicos que tienen un determinado receptor, un determinado grupo de gente al que se dirigen, y veremos cómo, si es que logramos que nos dé tiempo todo esto, las noticias que se producen en ese propio periódico tienen un tono marcado por el punto de vista de los que escriben para llegar a su grupo de receptores. Esto es algo que suele pasar desapercibido, pero es muy importante porque, como bien se dice o como sabemos en lingüística del discurso, nosotros vamos a leer lo que nos gusta, en el sentido de que vamos a leer lo que nos gusta escuchar o lo que nos gusta leer, el tipo de significados que queremos leer, ¿no? Y eso es lo que explotan muchas veces las publicaciones periódicas para mantener a su público comprando el periódico o la revista, ¿no? Después viene nivel sintáctico, semántico, nivel léxico, empleo del diccionario. Esto tiene que ver más bien con la estructura interna de los textos. Probablemente lo estemos trabajando durante todo el curso, entonces nos detendremos tal vez en la definición de esos niveles, pero no necesariamente dedicaremos una clase particular a cada uno de estos temas, sino que lo estaremos trabajando a lo largo del curso. Y luego viene estructura del párrafo y material de desarrollo y alteraciones del texto. Esto también lo estaremos trabajando constantemente, aunque en términos generales, la estructura del párrafo y el tipo de alteraciones que podemos realizar en el texto o que se encuentran en el texto se derivan de la manera en que trabajemos con las ideas principales o con la generación de ideas para la realización de un texto. Todos los problemas de redacción, por lo menos los problemas de redacción en cuanto a orden y coherencia, se derivan directamente de la planeación del texto. Si uno no planea el texto, se van a generar estos problemas. No tiene que ver con ortografía y gramática, ese es otro nivel que se maneja en la forma del texto. Pero si no hay una planeación adecuada del texto, es muy probable que los párrafos, los subtítulos, los órdenes, la organización jerárquica del texto esté errada. Entonces, por eso es muy importante esta primera parte en la que quizá pongamos mayor atención y con la que estaremos trabajando eso. Después, en la unidad 4, viene la composición como unidad comunicativa.
características y lo más importante aquí es los tipos de texto. Son demasiadas características que nos piden tomar. Veremos las definiciones de cada una, pero no nos vamos a adentrar en ejemplos de cada una porque la vida nos va a dar. Según el canal, evidentemente, la diferencia entre lo que es un mensaje oral y un mensaje escrito. Según el registro formal e informal, esto también tiene que ver un poco con la tónica. Luego, según el ámbito, que quizás lo que sigue es lo más complejo, claro, vamos a tener textos académicos, textos periodísticos, textos literarios, publicitarios, científicos, técnicos, humanísticos, jurídicos y administrativos, digitales o electrónicos. No nos va a dar tiempo de hacer una práctica para cada uno de ellos. Probablemente escojamos alguno y nos centremos en ese. Veremos todos en términos de definición, pero, o quizá repartirlos, ¿no? Para que cada uno trabaje una idea diferente, no lo sé bien todavía, para poder trabajarlos de manera conjunta, ¿no? O por lo menos tocar todos. Luego, según la modalidad, esta es la clasificación de textos más común en lingüística, porque sabemos, por lo menos los que trabajamos con lengua, que todos los textos pueden tener una o varias de las modalidades que están aquí. Expositiva, narrativa, descriptiva, dialógica y argumentativa. De hecho, las teorías actuales del discurso o varias teorías actuales del discurso señalan que la tipología textual debería medirse a partir de este nivel. No tanto en si es académico, periodístico, literario, etcétera, aunque hay sus discusiones, ¿no? También el ámbito influye, pero para fines de la lingüística más, la que intenta generar definiciones más manejables, porque son muchas clasificaciones, parte de esta clasificación de la modalidad. Porque, por ejemplo, en una nota periodística ustedes pueden encontrar una parte narrativa, una parte descriptiva y a veces una parte argumentativa, ¿no? No sé, por ejemplo, pensemos un poco en lo que pasó ahorita con el cerro bueno, es que ustedes están en Querétaro, pero igual me imagino que lo vieron, ¿no? El desgajamiento del cerro. Obviamente tenemos una parte descriptiva, cómo ocurrieron los hechos, una parte narrativa que generalmente se interrelaciona o se entrelaza con la parte descriptiva, quién estaba ahí, cómo ocurrieron las cosas, quién regresó a su casa, cómo se deslavó, etcétera, ¿no? Y luego una parte argumentativa, ¿por qué ocurrió esto? ¿Culpa de quién es? ¿Del gobierno? ¿Es culpa de los residentes? ¿Es culpa de la gente que no hizo caso? ¿Es culpa de quiénes, no? Y ahí es donde se sueltan, digamos, los redactores para poner sus puntos de vista. Entonces, todos los textos generalmente tienen una o varias de estas características, y este sería un tema en el que sí me gustaría detenerme a profundidad, en el de la modalidad. Luego, según la intención, informativos, persuasivos, prescriptivos y expresivos. Esta es una clasificación muy compleja que tiene que ver con pragmática otra vez. No creo que lleguemos aquí porque me interesa centrarme sobre todo en la formalidad del texto y no tanto en los alcances que tiene más allá de sí mismo, es decir, por ejemplo, lo que hacemos con el oyente, los textos persuasivos, que es un poco el tema que ya toqué con la argumentación. Una de sus características es que quieren lograr que el otro acepte mi punto de vista o haga lo que yo quiero. De hecho, la persuasión de eso se trata. Muchas de las estrategias persuasivas las podemos ver en mensajes publicitarios porque justamente lo que pretenden es convencernos de comprar su producto. Y las estrategias de persuasión no solamente se restringen a textos escritos, sino también a los mensajes visuales, auditivos, etcétera, que puede tener un determinado comercial. Una de las marcas más famosas por explotar este tipo de elementos a nivel visual y a nivel auditivo es Coca-Cola, ¿no? Porque genera comerciales que efectivamente, ¿cómo decirlo? Es que no es sensibilización, sino que apelan a la emotividad de quien recibe el mensaje, y en muchos sentidos esto es lo que se cree o se presupone que genera
el éxito de la marca, ¿no? Por promover este tipo de ejercicios emocionales. Después vienen dos unidades que quizá nos vayamos a centrar más en las 6, porque las 5 también es tema de otro curso, ¿no? La escritura virtual y la composición multimedia. El trabajo colaborativo, lo vamos a estar trabajando en algunas partes de los ejercicios que vamos a hacer. Yo sé que no les gustan a varios los trabajos en equipo, pero no vamos a hacer exposiciones, ¿no? Quizá vayan a hacer trabajos colaborativos para corregir textos, para elaborar comentarios con relación a los textos, etcétera, pero no necesariamente exposiciones. Entonces estaremos trabajando con esto en algunas partes del curso. Después vienen recursos de edición y producción de textos digitales, herramientas virtuales de redacción, revisión y corrección de textos, diagramas y entornos digitales de producción colaborativa de textos y recursos de composición multimedia. Estos 4 puntos son los que dan para otro curso. El tipo de nuevas tecnologías que han surgido para realizar textos o revisar textos, ¿no? No solamente que sí son los más evidentes, los procesadores de texto, ya sea en Microsoft o en Mac, que nos ayudan a generar texto digital. Pero tenemos otro tipo de herramientas, como por ejemplo, quizá la más famosa es Wattpad, en donde podemos realizar nosotros nuestros textos literarios y están ahí a disposición de quien los quiera leer. Tenemos también herramientas de corrección de textos, programas específicos, pero repito, esto da para otro curso porque ya se enfoca más en esta nueva modalidad de la escritura que es la virtualidad. Y efectivamente es muy importante, pero creo que quizá hagamos aquí un ejercicio colectivo en el sentido de buscar las herramientas para que ustedes las experimenten en una clase o esta naturaleza, pero no vamos a ahondar mucho en estos temas porque es demasiado. En el que sí, porque además creo que es uno de los temas que más les interesa, vamos a las 6. El primero, el 6.1, se refiere al uso de procesadores de texto. Esto creo que en muchos sentidos ustedes ya lo saben manejar. Quizá veremos algunas cosas relevantes con relación al procesador de textos de Word, que es el más común, y algunos usos importantes para la redacción, pero también de manera muy general, porque me quiero centrar en los otros temas que son ortografía, por lo menos dedicarle una sesión a la ortografía, que es algo que les interesa mucho, a la gramática y a la sintaxis que irían juntos para ver cómo se trabaja la gramática y la sintaxis en el texto, o por lo menos hacer una revisión general de lo mismo, junto con estructura. Y luego la relación entre verbo y tiempos y tiempo y espacio en el texto. Esto es muy importante porque tiene que ver con la secuenciación del texto. También mi idea es que le dediquemos una sesión por lo menos para revisar cómo ocurre este proceso en un texto que revisemos todos, pero veremos si llegamos a este tema. Y luego otro tema que yo sí creo que ya definitivamente no llegaremos, pero que me gustaría mucho si es que nos da tiempo, evolución de la escritura y su complemento con las nuevas estructuras tecnológicas. Aquí me interesa más el asunto de las referencias y las citas. Quizá no se trate tanto en el asunto de las tecnologías, porque eso ya lo habremos tratado por lo menos de manera general en la unidad 5. El manejo de por lo menos para que conozcan, ¿no? ¿Cuántos tipos de modelos de citado hay? Trabajar algunas cosas con el modelo APA por si alguien todavía tiene preguntas o dudas con relación a esto y cerrar con eso el curso. Ahora, lo que quiero que vean es que vean todo lo que me eché hablando. Es un programa muy ambicioso. Necesitaríamos 2 cursos para trabajarlo todo de manera profunda. Y evidentemente a lo que a ustedes también les interesa es generar una práctica de la escritura con relación a todos los temas que vamos a ver, ¿no? Entonces mi idea es tratar de combinar las 2 cosas, tanto la teoría como la práctica, pero también que sean conscientes desde ahora que tenemos muchos temas que revisar y que por lo mismo no necesariamente nos va a dar tiempo de ver todo. No sé si tengan alguna pregunta con relación al temario, comentario. ¿Les parece interesante? ¿Les parece aburrido? ¿Esperaban otra cosa?
¿No? ¿Nada? Bueno, ya iremos viendo en el transcurso del curso, ¿no? Les digo, la idea sería que pudiéramos trabajar la mayoría de lo que está ahí, pero sí está muy extenso. Sinceramente, no les voy a prometer que lo terminemos, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para cubrir la mayoría de los temas que hay ahí, o por lo menos los temas más importantes con relación a lo que les interesa, ¿no? Vamos ahora a revisar un poco los reglamentos. Sí, es un tema muy interesante y sobre todo cuando te metes ya a asuntos más, no solamente al hecho de la redacción en sí misma, sino a lo que hacemos con los textos. A este tipo de disciplinas se les denomina, bueno, tenemos uno que se denomina análisis textual, pero también otro que es análisis del discurso, y esas disciplinas son sumamente interesantes para trabajar el texto, porque nos damos cuenta de la complejidad que tiene la propia comunicación textual, ¿no? Análisis del discurso se enfoca también en textos orales, pero también se mete mucho a las estrategias para la creación de textos. Vamos a revisar otra vez el reglamento institucional, que ya todos lo conocen, pero no está de más repasarlo para que vayan quedando claros varios puntos. Primero, sobre la asistencia, solo pueden entrar a clase los alumnos inscritos, no se permiten oyentes. Sabemos que la plataforma no permite o no acepta a oyentes porque necesitan estar en la sesión, entonces aquí no habrá tanto problema, pero es importante recordarlo. El profesor está obligado a pasar asistencia a cada una de las sesiones. Yo siempre paso lista así como lo hice antes de iniciar la clase. Después de 10 minutos de iniciada la clase, el alumno que ingrese al salón no tiene derecho a asistencia, no existen los retardos. En este sentido, sí también soy estricto porque les doy los 10 minutos de tolerancia para que ustedes se conecten y si hay problemas de conexión se vuelvan a conectar, etcétera. Y entonces la idea sería que las 11:10 ya estén en sesión y ya no haya ningún problema, aunque sabemos que eso no siempre es así. Para tener derecho a examen, el alumno debe cumplir con el 80% de las asistencias. No es que tengan derecho a 20% de las asistencias, sino que hay una tolerancia para el 20% de asistencias. Si pasan de eso, evidentemente pierden derecho a examen. Entonces es necesario que, y es obligatorio en muchos sentidos, que se cumpla con el 100% de las asistencias. Pero sabemos que pues, hay causas de fuerza mayor que a veces nos impiden medir, ¿no? Tratar de cubrir ese 80% de asistencias. El profesor debe informar a los alumnos sobre sus asistencias. Esto es algo que a veces no suelo hacer, pero voy a tratar de que este cuatrimestre sí... no es que no les diga, o sea, antes de una o dos semanas antes del examen yo suelo juntar, si es que no me da tiempo de hacer los conteos regulares, 1 o 2 semanas antes del examen yo generalmente digo, fulanito de tal está en riesgo, fulanito de tal no tiene derecho a examen, ya lo reporté a dirección, etcétera, y entonces sí doy tiempo y margen para que conozcan eso, tampoco creen que es como, se los digo hasta el final, no, generalmente sí lo hago antes del examen parcial y luego antes del examen final, pero voy a tratar de que tal vez en este cuatrimestre sea de forma más regular. El profesor debe informar a los alumnos sobre sus asistencias. La justificación de falta solo puede realizarse con el director académico. En este caso, sí me gustaría mucho que tuviéramos especial cuidado con las inasistencias de fuerza mayor que veremos en el siguiente reglamento. Porque como son de 3 campus diferentes, ya tuve la experiencia con un estudiante en otro curso, que era de Campus Sur, y yo, por ejemplo, me dirijo a mi director académico. En este caso, si no me equivoco con ustedes, sería la maestra Claudia Centeno. Yo tengo contacto directamente con ella solamente. No tengo contacto con el director académico de Catepec, no tengo contacto con el director académico de Guadalajara. Si ustedes van a faltar de esta manera, sí me interesa mucho que insistan a su director académico que informe de las faltas a mi directora, porque si no yo no me entero y entonces, como pasó con esta alumna, pasa medio cuatrimestre
la alumna ya juntó 7 faltas, las quiere justificar y porque no manda los justificantes o el director no manda los justificantes a Querétaro, etcétera, se queda con las faltas porque yo no las puedo justificar a menos que a mí me den la instrucción, sobre todo con asuntos de fuerza mayor como era en su caso. Entonces sean muy cuidadosos con esto. Para los que no son de Querétaro, si van a faltar, que sea de verdad por causa de fuerza mayor y tratar de justificar antes, incluso si pueden conseguir voy a tratar de ponerlo en la plataforma, el correo de la maestra Claudia Centeno, para que ustedes puedan mandar ahí sus justificaciones directamente, porque si no va a ser un desastre. Ya me pasó, les digo, con esta alumna, y pues la alumna evidentemente perdió el derecho a examen, y por lo que ella comenta, no era necesario que ocurriera esto, pero como no hubo una coordinación adecuada con los directores, y también porque tienen mucho trabajo y están en todas partes, entonces también por eso los entiendo, pero es necesario que ustedes tengan esto en mente, ¿vale? Sobre el comportamiento, algunas cosas no aplican aquí, porque tienen que ver con el sistema presencial, pero de todos modos me gustaría leerlos porque hay algunos que sí, con ciertos apuntes, ¿no? Primero, no se permite fumar ni en el salón de clases ni al interior de la institución, no aplica ahorita. No se permite consumir alimentos en el salón de clases, tampoco aplica. No se permite el uso de reproductores de música durante la sesión. Aquí habla de reproductores de música, pero yo quiero hacer un hincapié en lo que está ocurriendo en estos momentos con la situación de la pandemia y lo que estamos atravesando, ¿no? Nosotros estamos en un sistema en línea, entonces yo no puedo estar monitoreando, porque además, les repito, no exijo que prendan su cámara, no puedo estar monitoreando si ustedes están o no prestando atención, ¿sí? Yo supongo o confío que mientras ustedes están conectados a la sesión, ustedes están centrados en lo que estamos haciendo. Si están en YouTube, si están en TikTok, si están en X, Y, Z, haciendo otra cosa que no sea esto, eso ya es cosa de ustedes. En un nivel presencial, pues evidentemente yo puedo estar viendo quién está atento y quién no, pero aquí no. Entonces, sí me gustaría destacar esto en el sentido de que traten de prestar atención a las sesiones. A veces no van a tener ganas, a veces quizá estemos viendo cosas que les parezcan tediosas o aburridas, pero así es en prácticamente todas las materias, ¿no? Para que en esos momentos traten de hacer un mayor esfuerzo por estar atentos a lo que estamos haciendo aquí y no se distraigan con otro tipo de elementos que pues los distraiga su atención de la sesión, ¿no? No usar gorras en el salón de clases, mantener un clima de respeto entre los miembros del grupo. En el siguiente reglamento vamos a ahondar en esta parte, sobre todo porque somos muchos y la situación se presta a este tipo de conflictos, incluso cuando trabajemos tal vez este asunto de la participación colaborativa, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y realizar la evaluación docente en la semana 9 y 10 del calendario escolar. Ya todo esto, ya este punto todos ustedes lo saben, perdón, pero es necesario recordarlo y ya en su momento, tanto yo como dirección seguramente les estará recordando que tienen que hacer esta evaluación para que puedan poner ustedes su opinión y su evaluación sobre la percepción que tienen de la realización de este curso, ¿no? Sobre la evaluación, no hay cambios en las fechas publicadas para la realización de exámenes, también esto ya lo saben. Si no pueden asistir ese día o hay algo que impida que hagan el examen, es necesario que lo comuniquen a dirección académica. Yo puedo generar estrategias para ciertos contextos, ¿no? Se me acaba de ir la luz, se me cerró la página y no se guardó el examen. Yo puedo generar estrategias inmediatas en ese tipo de situaciones. Pero si ustedes se enferman o a lo mejor se les fue la luz desde ayer o la conexión de internet no está bien desde ayer, es necesario que avisen a dirección para que dirección me dé la instrucción de poderles mover el examen o de poderles cambiarle la fecha. Yo no puedo hacer eso. Yo puedo resolver sobre el examen en las horas que dure el examen, ¿sí? No después. Después ya tiene que ser con el director académico. Los resultados de exámenes se entregan en la sesión siguiente a la fecha de aplicación de la prueba
es importante que asistan a esta revisión para cualquier aclaración sobre su calificación, porque si no, después ya no se puede hacer nada, ¿no? Yo parto de la idea de que todos asisten a esa sesión y cuando termine esa sesión, todos estamos de acuerdo en la evaluación, y esa es la evaluación que se va a dirección o que se va a las actas, y después de eso ya no hay nada que moverle, ¿sí? Entonces es muy importante que asistan a esa siguiente sesión de revisión. El examen final es global, se evaluará todo lo que hayamos visto en el curso. Por eso es tan importante también que desde un principio se ponga empeño en realizar las lecturas. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Y todos los alumnos deben presentar examen, no hay exentos. Todos tienen que presentar la prueba. Copiar o intentar copiar en un examen genera la cancelación del mismo. En un sistema como este no podemos estar monitoreando si se están ayudando entre ustedes. Como ocurre, no estoy diciendo que aquí ocurra, tampoco lo he percibido en alguna sesión. He tenido algunos casos de duda, pero como yo no lo veo, pues sinceramente no digo nada porque no estoy seguro. Pero es muy importante que sean honestos con ustedes mismos. Lo que aprendieron es lo que se tiene que evaluar. Lo que ustedes saben es lo que se tiene que evaluar. No se vale contratar a alguien más para realizar el examen, no se vale que alguien más haga el examen por ustedes, no se vale generar grupos para contestar el examen, porque eso es una deshonestidad con ustedes mismos. Ustedes se están formando para ser profesionistas. Si en un determinado momento ustedes ejercen, se espera de ustedes que sean profesionistas capaces y que hayan aprendido lo necesario para realizar su trabajo. Cuando hacemos este tipo de cosas en exámenes o trabajos, de pagarle a alguien, de hacerlo entre todos juntos, de a lo mejor estar copiando, de tener a alguien más que nos esté ahí ayudando para hacer el examen, no estamos obteniendo una calificación realista y nos estamos formando deficientemente como profesionistas. Entonces es necesario, por lo menos para mí, que obviamente yo no lo puedo monitorear, esta honestidad viene directamente de ustedes y de las ganas que tengan de ser verdaderamente profesionistas capaces, porque tal vez obtengan el título, pero ¿quién dice que realmente podrán hacer el trabajo como se debe? Si desde un principio no toman prácticas académicas honestas y que realmente midan los conocimientos que ustedes tienen, ¿sí? Entonces aquí cuando dice copiar, intentar copiar, en estos momentos de pandemia donde tenemos este tipo de pruebas a distancia, sí apelo más a la honestidad que a otra cosa. Por mí no hay ningún problema, yo pongo el 10. El problema es para ustedes, ¿no? La deshonestidad académica, no les voy a decir que en un país como este siempre tiene consecuencias, porque eso es falso, pero en términos por lo menos de profesionalización, sí es muy decepcionante encontrar profesionistas que no son capaces de hacer su trabajo por este tipo de situaciones, ¿no? Y lo hemos visto con presidentes, etcétera, políticos que plagian tesis, etcétera, y ya vemos cómo estamos en el país, ¿no? Entonces, es importante no incurrir en esas prácticas deshonestas. Sobre becas, esto solamente lo pongo para recordar, y ahorita lo veremos con relación a los criterios de evaluación, que ya ustedes los saben y los conocen de ida y vuelta, pero es necesario repetirlas. Por eso me interesó poner esta parte. Tenemos, incluso mejor vamos a ver primero lo de la evaluación y luego regresamos a esto, para que quede más claro. Los criterios de evaluación que estamos poniendo aquí, como les repito, ustedes ya los conocen, pero me pareció importante señalarlo tal y como lo puse aquí, porque nos dicen en dirección que no necesariamente ustedes, no como ustedes en particular, sino los estudiantes en general, tienen claro la manera en que se evalúa y luego tienden a dejar pasar ciertas cosas que generan al final una calificación que quizá no es reprobatoria, pero que no es del todo lo que deseaban ustedes o lo que necesitaban para ciertos requisitos. Como saben, tenemos 3 elementos de evaluación a lo largo del curso para obtener el 10 de calificación, que sería la evaluación parcial, 40%, lo que es equivalente a 4 puntos, la evaluación final del 50%, que es equivalente a 5 puntos, y las actividades síncronas en clase, que es 10%, el equivalente a 1 punto.
Si sumamos todas estas calificaciones nos da un total de 10 puntos o del 100%. Aquí solo recordar que a pesar de eso, por ejemplo, el 40% de la evaluación parcial se obtiene mediante dos rubros. El examen parcial que equivale al 30% y los entregables que equivalen al 10%. La suma de esos dos porcentajes da el total de 40% y así obtenemos los 4 puntos. Lo mismo ocurre con la evaluación final. El examen final vale 40%, es decir, 4 puntos, y los entregables de este segundo parcial equivalen al 10% de esos 50 puntos. Y así se obtiene, perdón, de ese 50%. Y así se obtienen los 5 puntos correspondientes a la evaluación final. ¿Por qué es importante considerar esto? Por lo que viene en este diagrama de pastel. Me ha ocurrido y ocurre que muchas veces los estudiantes simplemente se basan en los exámenes, ¿no? Y dicen, en el examen parcial y el examen final. Y supongamos que efectivamente el alumno saca 10 en los dos exámenes. Y digo supongamos porque, como digo, no es imposible, pero tampoco es lo más común. Pero supongamos que el alumno saca 10 y 10 en el examen parcial y en el examen final. Lo único que asegura como calificación con estos dos exámenes es un 7 de calificación, porque solamente vamos a sumar el porcentaje de los exámenes, 30% para el examen parcial y 40% para el examen final. Es decir, solo aseguraría la porción azul de la calificación final, el 7, si es que saca 10 y 10 en ambos exámenes. Y dice, yo no voy a hacer ningún entregable, ni voy a participar, ni nada. Entonces, esos 3 puntos no los quiero, ¿vale? No aparecen ahí, me baso solo en los exámenes. Si saca 10 y 10, va a tener 7 al final del curso. Ok. Pero como les repito, sabemos que no es ni común, ni siempre ocurre que las personas saquen 10 y 10 en cada examen, o los estudiantes, mejor dicho. Entonces, supongamos que el estudiante con estas dos calificaciones saca 5.5 y no se preocupó ni por los entregables ni por las actividades síncronas. Se va a quedar con ese 5.5. Así haya sacado 10 en el examen parcial y le haya ido un poco menos, le haya ido un poco mal en el examen final. Se va a quedar con ese 5.5 porque no tiene estos otros 3 puntos. Pero supongamos que a lo mejor sí hizo entregables en el primer parcial y ahí obtuvo 0.5. Con ese 0.5 ya sube a 6 y por lo menos va a pasar la materia. Entonces, es necesario que no solamente se confíen en los exámenes, sino que traten de realizar los entregables y las actividades síncronas que se les pidan, ¿vale? Ahora bien, sí, dime, Rubí. Disculpe, profesor. ¿Las actividades síncronas se entregarán en el horario de la sesión o hasta cuándo? Les voy a hablar un poco de eso, aunque viene después. Las actividades síncronas yo las suelo tomar con las participaciones. Ahorita llegamos a esa parte. Participan, voy anotando las participaciones. Al final hago un conteo general de participaciones y dependiendo del número de participaciones del más alto y el más bajo, yo pongo un tope y quien obtenga ese número de participaciones obtiene el punto. Y así, abajo, ¿no? Supongamos que, perdón, el límite de participaciones de este cuatrimestre va a ser 15. Quien tenga 15 participaciones va a obtener el punto. Quien tenga 7 participaciones, quizá obtenga el punto 5. ¿Me explico? Okay, entonces, sí, yo lo cuento así. Es probable que en este curso agregue yo otra actividad para promediar con las participaciones de las actividades síncronas, sobre todo porque somos muchos y no a todos les va a dar tiempo de participar. Entonces, ahí veremos, ya les explicaré yo la siguiente sesión que haremos en ese rubro, pero generalmente son con las participaciones, ¿sí? Ya los entregables serían las actividades o los trabajos a entregar. ¿Sí? Sí, profe, ¿Alguna gracias. duda con esta parte de la evaluación? No, profe, todo claro. Bueno, y ahora regresamos al reglamento para hablar de esa parte de las becas. Cuando a mí me dieron este documento, o
los reglamentos, esto estaba vigente todavía. Yo espero que sí y que por tanto les sirva esta información, ¿no? Aunque supongo que dependiendo ya de la beca o del promedio que les pidan, pues ahí tendrán ustedes que ajustar las cosas, ¿no? Lo importante aquí es tomar en cuenta lo siguiente. Para la renovación de beca de nuevo ingreso, si es que algunos de ustedes todavía la tienen, para ello necesitan mantener promedio general de 8. Y supongamos que en la materia obtienen 7 de calificación porque solamente se centraron en la realización de los exámenes y obtuvieron 10 en los exámenes. Obviamente necesitan una puntuación más alta en las demás materias para promediar el 8. Pero si en las demás materias a lo mejor obtienen en todas 8 y en esta obtienen 7, pues entonces ya no alcanza el promedio para llegar al 8 de calificación. Por eso es tan importante no solamente centrarse en los exámenes. No reprobar ninguna materia, es conveniente que no reprueben esta materia. No sé exactamente cómo les haya ido en sus cursos anteriores o con otros profesores, pero yo sí tengo que decir esto. Yo sí tengo índices de reprobación y a mí no me duele la mano para poner un 5, para poner un 0. Yo califico el esfuerzo que hagan como estudiantes. Si yo no veo el esfuerzo y no está reflejado en las actividades, se va el 5 y se va el 0. Para mí no hay ningún problema. Entonces yo sí tengo índices de reprobación. Por eso lo comento, porque me gustaría que en algún grupo que me toque se haga el esfuerzo porque esto no ocurra. Esperemos que este grupo sea ese. Pero sí repruebo a la gente. No me tiembla la mano si es que se merecen ese 0 o ese 5, yo lo pongo. 6, 7, lo que saquen, yo lo pongo. Entonces, por eso es importante también que consideren este punto. Haber inscrito al menos 5 materias en el ciclo anterior, eso depende del programa. Beca Unitec, que es la otra beca que se puede obtener. Aquí se pone un poquito más difícil porque para renovar necesitan un mínimo de 8.5 y ocurre lo mismo que con la otra beca, ¿no? Si ustedes tienen 7 en esta materia y en las otras materias tienen 8.5, no les alcanza para promediar. Necesitarían obtener aquí 8.5 y este 8.5 solamente se logra si tenemos en cuenta todos los rubros de la calificación. No reprobar ninguna materia y haber inscrito al menos 5 materias en el ciclo anterior, ¿vale? Nuevamente lo de reprobar ninguna materia, repito, yo sí tengo índices de reprobación en mis cursos, no es tampoco excesivo ni mucho, pero sí hay reprobados, entonces, para que tengan eso en cuenta, ¿no? Me gustaría que en este curso no hubiera, pero ya veremos al final del curso. ¿Alguna duda o comentario con relación a esto? Ninguna, todo bien, profesor. ¿Sí? ¿Las y los demás? Igual todo claro, profesor. Ok, déjenme... Antes de pasar a lo que sigue, déjenme crear el grupo para pasarles la invitación. Listo, voy a poner el link en el chat, a ver, espérenme tantito.
A ver, ya está el link en el chat. Creo que solamente le dan clic y me llegan las notificaciones, ¿no? Ujú. Denme un segundo en lo que hacen el... ¿Listo? Ok, vale. Bueno, antes de pasar al asunto de la misión y la visión, esto lo vamos a dejar para el final, para hasta donde lleguemos, porque si no, nunca vamos a empezar el curso. Y nada más recordarles que aquí también les puse un calendario escolar para que tengan presentes las fechas. Nosotros, si no me equivoco, vamos a tener una fecha festiva que sería el 2 de noviembre, entonces solamente ese día no tendremos clases. Lo demás sí. Y recordar las fechas importantes, ¿no? En la semana 7, que sería del 25 al 30 de octubre, perdón, tenemos exámenes parciales. Después la evaluación del docente sería en la semana 9 y 10, que sería del 8 al 19 de noviembre. Y las fechas de exámenes finales que serían, entre comillas y teóricamente, la semana 14, del 13 al 17, pero sabemos que esto no siempre ocurre al final del cuatrimestre. Generalmente los exámenes empiezan en la semana 13. Entonces, probablemente entre el 6 y el 15 estaremos teniendo el examen parcial para que consideren en esas, el examen final, esas fechas, ¿no? Repito, solamente una fecha festiva. Entonces, por eso, y vean, además del programa, la cantidad de alumnos nos quitan una clase. Entonces, hay que tener también eso en consideración, ¿no? Ahorita regresamos a la misión y filosofía. Vamos al reglamento interno. Sí, eso es lo que me falta. Que es muy importante también. Para que conozcan cómo es la dinámica de las asistencias y todas esas cosas. Reglamento interno. Estas son mis reglas para la dinámica del grupo, ¿sí? Sobre la convivencia, respetar a todos y cada uno de los compañeros de clase. No se admiten burlas o comportamientos que cohíban la expresión libre de cada uno de los integrantes del grupo. Esto es súper importante porque aquí todos tienen derecho a hablar, todos tienen derecho a participar y todos tienen derecho a equivocarse, porque es parte del aprendizaje. Y todos tienen también derecho a estar en lo correcto. Entonces, sí me gustaría que en un medio como este es muy difícil monitorear si alguien se está burlando de alguien o si alguien está insultando a alguien, etcétera. Pero sabemos por el tipo de situaciones que podemos encontrar en las redes sociales que se puede dar el caso que alguien deje su micrófono abierto y que de repente ocurra una situación incómoda para el estudiante o para el profesor o para los estudiantes involucrados en tal situación. Entonces es importante que guardemos la compostura y tratemos de no generar este tipo de situaciones y que se respete a cada uno de los compañeros. Les repito, todos tienen derecho a equivocarse y también todos tienen derecho a estar en lo correcto. Y todos seguramente en algún momento estarán en lo correcto o se equivocarán. Entonces,
Eso no implica ni burlarnos ni nada, no implica que tengamos la posibilidad de burlarnos o de generar algún tipo de contexto incómodo, ¿no? No se tolerará la discriminación de ningún tipo, un poco en el mismo sentido de arriba, ni por sexo, religión, ideología, opinión, lo que sea. No hay discriminación, procedencia, lo que quieran. Para mí eso es intolerable porque todos estamos aquí para aprender, todos tienen derecho pues sí, a prosperar, a superarse, y no hay ninguna razón por la que discriminar a las personas por ninguno de estos motivos, ¿sí? Entonces también evitar este tipo de situaciones. Repito, como estamos en un sistema en línea, es muy difícil monitorear esto y no necesariamente se va a dar porque no se generan siempre los contextos en los que ocurren estas situaciones, pero si se llegara a dar esa situación, no lo voy a tolerar, ¿no? Veremos cuál sería la sanción correspondiente si es que llegara a pasar, pero no hay ninguna tolerancia para este tipo de cosas. Todo estudiante es libre de expresar su opinión o inclinación ideológica sobre cualquier tema, siempre y cuando esta expresión no suponga violencia verbal, psicológica o física ejercida sobre cualquier otro integrante del grupo. Y esto lo digo especialmente por las situaciones que también hemos visto en las redes sociales y que no me gustaría que ocurrieran. Todos tienen derecho a pensar de la manera que crean. Para mí, que soy estudioso del lenguaje y que me gusta mucho el análisis del discurso, para mí, toda opinión es una ideología, sin importar a qué nos refiramos, ¿sí? Todos ustedes tienen derecho a tener sus propias ideologías y sus propias pautas de comportamiento, y también tienen derecho a expresarlas. Lo que no necesariamente es justo y válido es tratar de imponer estas situaciones a las demás personas. No siempre se va a dar el caso, o a lo mejor en esta clase sí, por el tipo de contenidos que vamos a estar trabajando, de que se vaya a dar la situación de que alguien exprese alguna opinión ideológica o algo por el estilo. Pero si llegara a suceder, lo que me gustaría evitar con este tipo de reglas es situaciones incómodas como las que hemos visto en redes sociales, ¿no? Si no se puede, la única manera de solucionar conflictos ideológicos es hablando, dialogando, negociando con el lenguaje, y si no se puede hacer, mejor evitamos la comunicación para no entrar en discusiones estériles que no van a llegar a ninguna parte. Entonces, si se llegara a dar este tipo de situaciones, también aquí ya veríamos la sanción correspondiente para el alumno que incurra en este tipo de situaciones. Y les digo, para mí, todo pensamiento que conlleve una conducta es una ideología desde el punto de vista del discurso. Entonces, para mí, cualquier postura es una ideología. Llámese religiosa, sobre sexualidad, sobre género, sobre postura política, es ideología. Entonces, ya podemos entrar en discusiones, eso sí, sobre si es una ideología, porque es un tema cultural y científico del discurso, pero en términos de este curso, esa es la postura. No se permiten comportamientos inapropiados o de índole sexual de ningún tipo. En este caso no necesariamente puede llegar a ocurrir, porque la misma situación en la que estamos, pero es importante tratar de no generar comportamientos inapropiados, a lo mejor mientras prenden su cámara o cosas de esa naturaleza, ¿no? No se permite entrar al aula en estado de ebriedad o en estado alterado de conciencia por sustancias psicotrópicas. Esto también aplicaría a nivel presencial, pero en este caso lo ideal es que no incurran en este tipo de comportamientos porque se altera su grado de atención a lo que estamos viendo en el curso, ¿no? Entonces tratar de no tener este tipo de situaciones al entrar al aula. Sobre la clase, el tiempo de tolerancia para asistir a la clase virtual y cuando así ocurra a la presencial es de 10 minutos, 11-10. A partir de ahí ya va a ser muy difícil que yo ponga la asistencia. Por eso yo paso lista, vean, me tardo 10 minutos, o sea, hasta las 7:20, igual ahí ya habré pasado la lista, ¿no? Después de eso ya va a ser más difícil que ponga yo la asistencia. Aunque no quiere decir que es imposible, veremos ahorita los casos en los que esto ocurre. El primer punto que hay que considerar es que el alumno que no responda al llamado del profesor cuando éste lo interpele durante la sesión para participar o realizar alguna actividad perderá la asistencia que en su caso haya obtenido al inicio de la clase. Esta es mi manera de monitorear que estén aquí. Y sobre todo en un curso como este que se va a dar mucho el caso de las participaciones,
Yo paso a participación por lista. Voy por lista, al azar, quien caiga, lo nombro y me tiene que contestar. Ahora aquí, eso de me tiene que contestar no es que me tenga que contestar la pregunta que yo estoy haciendo. El alumno me puede decir no sé o no tengo ganas de participar. No hay ningún problema para mí. Pero sí es importante distinguir dos cosas. Que ustedes me digan no quiero participar o no sé la respuesta o no me interesa participar, lo único que hace es que yo no les ponga la falta. ¿Sí? O sea, si ustedes me contestan eso y por lo menos están aquí, no hay falta. Pero la participación que ustedes vayan a obtener depende de la calidad de la participación que hagan, que se refiere al tema, que tenga sustancia, que me estén argumentando algo, que estén aportando algo a la clase. Eso se cuenta como participación. Que me contesten, no tengo ganas de participar, no sé la respuesta o no quiero participar, no amerita participación. Solamente es para no quitarles la asistencia, ¿vale? El alumno debe reportar incidentes menores sobre conexión, falta de luz o cualquier situación que le impida asistir a la sesión antes de la clase. De lo contrario, no se podrán justificar las inasistencias que el docente puede excusar. Yo puedo excusar o justificar asistencias en estos casos menores. Se me fue la luz desde ayer, se me fue la luz hace un rato, se me acaba de ir la luz, se me acaba de ir el internet, vale. Yo podría justificar ese tipo de cosas. Siempre y cuando se me avise antes, ¿no? A veces ocurre que el alumno me avisa cuando termina la clase y entonces ahí ya no puedo hacer nada porque yo no sé si me está diciendo la verdad. Digo, estoy apelando a la confianza, ¿no? Pero si ya me está diciendo al final de la sesión, pues ahí sí ya es muy difícil, ¿no? No sé si me está diciendo la verdad, si a lo mejor simplemente es una excusa. Entonces, en esos casos yo generalmente ya no justifico la asistencia. Tienen que avisarme cuando ocurre el suceso, sino buscar la estrategia, a lo mejor con un compañero o mandar algún correo, etcétera. Hay varios medios de comunicación para que se pueda excusar la falta. En otros casos no. En casos de fuerza mayor, me enfermé, me van a operar, ocurrió algo muy grave y no puedo asistir a la sesión, etcétera. La justificación debe hacerse directamente con el director académico. En esos casos yo no puedo justificar las faltas, ustedes tienen que acudir a su director académico para presentar el justificante y entonces me pueda a mí dar la dirección de quitar la inasistencia. La participación en clase es obligatoria, por lo mismo que les estoy diciendo, ya que se hace con lista en mano y aquí es necesario. ¿Y por qué lo hago así? No tanto porque digan, ay, ¿cómo le gusta a este profesor estar molestando? Sino porque justamente como es un criterio de evaluación, me gusta que todos tengan la misma oportunidad de participar. Ya si no quieren tomar la oportunidad es otra cosa, pero que por lo menos tengan la oportunidad de hacerlo para obtener la calificación final con este rubro. Por eso la hago de esta manera. Repito, si no quieren tomar la participación, ya es asunto de cada quien, pero por lo menos doy esa oportunidad. Esto tampoco implica que ustedes no pueden levantar la mano para participar, pero ya yo indicaré, a lo mejor ya participaste mucho, deja que participen otras personas, etc. No se permiten trabajos extemporáneos, también hay que ser muy, muy estricto. Cualquier inconveniente con la carga de entregables a la plataforma digital debe resolverse antes de que se agote el tiempo de entrega. Yo no suelo dejar muchos entregables porque me gusta dar espacio para que ustedes tengan el tiempo suficiente para entregar la actividad. Pongo este punto porque se han dado casos en los que yo pido la actividad es para el sábado antes de las 11:30 de la noche. Y el alumno me está contactando a las 11:45 porque, entre comillas, no pudo subir la tarea. Si tuvieron una semana para subir la tarea, muy bien la pudieron haber intentado subir durante ese lapso de tiempo, no a las 11:30, ¿no? Entonces, aquí sí es muy importante que entreguen sus trabajos a tiempo, que traten de hacerlos antes de la fecha límite, porque yo no voy a aceptar trabajos después de la fecha límite. A menos que el director me diga por causa de fuerza mayor la alumna tal no puedo entregar, etcétera, qué sé yo, bueno, ya es otra cosa. Pero en términos de lo normal, yo no acepto trabajos extemporáneos. También por respeto a los compañeros que entregaron a tiempo, sobre todo porque ustedes son 60. Todos tienen cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos otras responsabilidades,
Pero por algo también estamos aquí, ¿no? Hay que tratar de entregar a tiempo. 5 minutos después de la entrega ya no acepto los trabajos. Así me manden 10 correos. Entonces, para evitarme la pena de decirles que no, de una vez les aviso, no los acepto si son extemporáneos. Los trabajos escritos deben seguir las normas estipuladas en el documento pertinente. Ahorita veremos eso. Y lo que sigue sí es muy relevante. La lectura de los textos indicados por el profesor es obligatoria, aun si el alumno no comprende de todo el texto. La ventaja que ustedes van a tener en este curso, no en mis otros cursos en donde sí las lecturas son más complicadas, es que las lecturas están en español y como se refieren a redacción, son temas hasta cierto punto sencillos, entre comillas. Entonces aquí no creo que tenga ningún problema con esto de si no se comprende el texto. Lo que sí es necesario es la lectura de los textos indicados por el profesor. Eso es obligatorio. ¿Por qué? Como me gusta decirle a mis otros estudiantes, para mí, a diferencia de muchos otros docentes, la lectura es fundamental para la formación de los estudiantes. Ustedes van a profesionalizarse y necesitarán actualizarse y seguir preparándose en el futuro con relación a su carrera. Y la única manera de hacer eso es a través de la lectura. Leer es una de las prácticas que ustedes deberían estar adquiriendo en la licenciatura para el futuro de su carrera, porque necesitarán seguir actualizándose en las materias, ya sea para ejercer en una profesión, ya sea para docencia, ya sea para investigación. Para lo que ustedes quieran hacer, necesitarán leer. En ese sentido, para mí, la lectura es fundamental. Entonces, en mis sesiones o mis clases, como yo las veo, es que las clases, el estar aquí presentes, es un apoyo a las lecturas y no al revés. Para mí las lecturas no son material de apoyo. El material de apoyo es mi clase. Las lecturas son lo que ustedes tienen que hacer para aprender lo que hay que hacer. Evidentemente, en una clase como esta también la práctica, ¿vale? Que haremos durante las sesiones. Pero mi clase como tal, los conceptos que veamos, las explicaciones que yo doy, son apoyo para comprender las lecturas que vamos a hacer, para adentrarse en las otras lecturas que ustedes quieran realizar y no al revés. Entonces, por eso para mí la lectura es obligatoria. También si no la quieren hacer, ya será cuestión de cada quien. Lo que sí puedo decir es que mis exámenes se basan también en las lecturas. Temas que no necesariamente toquemos en las clases, pero que estén en las lecturas, se verán en el examen. El celular, cuando se use como medio de distracción, esto también aplica para presencial, será motivo de una llamada de atención. En caso de reincidir en el comportamiento, se pedirá al alumno que abandone el aula. Con relación a esto, ¿alguien tiene alguna duda, comentario, queja? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Demasiado? No, todo bien. Yo tengo una. Sí. Por ejemplo, ahorita que le dije de mi compañera, ¿está bien en el momento en que se lo dije o tenía que decírselo antes? No, está bien. Nada más me gustaría que ella me confirmara después, pero está bien. Por eso les digo, o sea, que comuníquense con los compañeros, ¿no? En este caso yo también apelo a que ustedes son honestos conmigo y realmente, por ejemplo, a la compañera se le fue la conexión, ¿no? Entonces yo tomo su palabra por válida. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Ah, vale, está bien. Solamente también que no sea todos los días, porque imagínense, ¿no? Ok, todo bien, todo bien. ¿Nadie más entonces? ¿Ninguna otra cosa? ¿No? Bueno. Vamos a pasar al asunto de los entregables. Ya casi acabamos, les digo, nos faltaría todavía la misión, pero yo creo que ya igual ni nos va a dar tiempo, ya son 12:32. Yo tengo aquí en entregables y tareas una lista de entregables, en donde yo pondré la actividad que se va a entregar, la fecha en que se pidió y la fecha de entrega. ¿Por qué hago esta lista? Porque como saben, cuando se acaba la fecha límite de entrega de un determinado trabajo o actividad, el link desaparece para subir los trabajos y entonces ya no queda muy bien el registro de qué es lo que se ha estado pidiendo. Y me gusta poner esto para que ustedes tengan conciencia de la cantidad de trabajos que vamos realizando. Otra vez repito, no suelo ser de pedir muchos entregables. Primero porque los que
me entregan, trato de revisarlos con mucho cuidado y entonces si pido 30, pues nunca acabo. Y después porque, por ejemplo, en este caso específico son 60 alumnos, ¿no? No me da la vida para calificar tanto, entonces seguramente serán pocos entregables, pero sí voy a revisarlos de manera pormenorizada. Después viene otra carpeta en donde les pongo herramientas para elaborar trabajos escritos. Aquí van a encontrar las estipulaciones para la entrega de trabajos escritos y una guía simplificada de citación en formato APA sexta edición. Vamos a ver primero la guía para luego pasar allá. La guía es en realidad el capítulo de un libro de modelos de citación. Son 13 páginas. Está basado en la sexta edición del formato APA. Ahorita estamos en la séptima, pero creo que para motivos del curso es suficiente con manejar por ahora esta citación. Ya si ustedes quisieran mejorar en los procesos de citado, probablemente consultar de manera aparte la séptima edición. Pero me gusta esta guía porque está muy amigable, está muy resumida, son 13 páginas y habla de lo esencial para realizar referencias en textos académicos con el formato APA. Entonces es importante que lo chequen, esto lo pueden terminar de leer en 1 o 2 horas para que tengan a la mano este tipo de herramientas, ¿vale? Y también tienen esto de estipulaciones para la entrega de trabajos escritos. Aquí no vamos a tener necesariamente investigaciones, porque más bien vamos a tener trabajos escritos, pero en algunos casos quizá nos acerquemos un poco al asunto de las investigaciones que voy a marcar aquí. ¿Qué es lo que voy a estar evaluando? Y ahorita lo veremos con la rúbrica general. Este documento es muy importante que lo tengan a la mano y lo estudien y lo lean para que sus trabajos tengan por lo menos los requisitos formales para que yo pueda evaluar adecuadamente este rubro. Sobre el formato en general, vamos a utilizar hojas tamaño carta. Los textos que me vayan a entregar o que yo les vaya a pedir en hojas tamaño carta. Elaborar a computadora. No se aceptan escaneos, fotos o textos elaborados en hojas de cuaderno, a menos que se indique lo contrario. En el caso de esta asignatura no va a haber este tipo de situaciones, porque todo va a ser redacción, entonces no vamos a tener este tipo de situaciones. Los trabajos van a ser a computadora. Utilizar fuente Times New Roman o Arial a 12 puntos, relevante esto. Interlineado de 1.5 líneas o doble, necesito espacio para realizar las correcciones pertinentes en sus trabajos, entonces necesito que el interlineado sea 1.5 líneas o doble para poder realizar los comentarios pertinentes. Configuración de márgenes a modo normal, 2.5 centímetros en la parte superior e inferior de la página y 3 centímetros en la parte izquierda y derecha de la misma. O en su defecto, configurar los márgenes según el formato APA, 2.54 o 2.50 centímetros a los 4 lados de la página. Justificar el texto. En la séptima edición del formato APA ya no se pide la justificación del texto, pero yo sí la voy a seguir pidiendo porque en español, y por lo menos para mí, desde mi punto de vista, estéticamente es mucho mejor justificar el texto que no hacerlo. Cuando no justificamos el texto, se tiende a ver de esta manera, con estos saltos en blanco entre líneas que no son para nada agradables. Entonces, a mí yo sí pido que se justifique el texto a margen derecho. Cuando así lo amerite el documento, utilizar sangrías para distinguir párrafos. Si el propio formato de Word no me permite distinguir el párrafo, hay que utilizar sangría. Usar comillas inglesas o españolas para la señalización de citas directas. Esto lo vamos a ver al final de este documento, pero esto es muy relevante que comiencen a utilizarlos. Necesito que, si es que van a citar algo o si es que en algún punto pedimos un trabajo con la realización de citas, es importante que comiencen o que sigan practicando con el aprendizaje de utilización de comillas. Españolas o inglesas. En el caso del español, obviamente, se prefiere el uso de las comillas españolas, pero como todos ustedes saben o se habrán dado cuenta, el uso más común es el de las inglesas. Por eso es que pongo las dos, aunque en términos de lo que dice la Real Academia Española, lo más adecuado es utilizar las comillas españolas. Utilizar un encabezado similar al que presenta este documento, pero sustituir la línea profesor por nombre del alumno y numerar páginas.
El encabezado es este. Necesito que venga el mismo encabezado en todos los trabajos, solamente con la diferencia de esta página. ¿Pueden agregar una portada? Sí, pero ahorita veremos, bueno, más bien con las restricciones de que necesito portadas sobrias, acordes a un trabajo de nivel universitario, sin colores, sin imágenes que no aporten nada al texto. Con mis otros alumnos de otras materias no soy muy estricto con este papel, con estas estipulaciones para trabajos escritos, porque yo entiendo que mis otras materias no se refieren a la redacción y además porque generalmente como son materias iniciales, los estudiantes están aprendiendo a manejar estas cosas. Estamos en una materia de composición de textos. Esta parte de los trabajos la voy a evaluar con mucho cuidado. Tienen que seguir estas reglas. Aquí sí no hay opción de no seguirlas. Tienen que venir así. Ahorita veremos a cuánto equivale no seguir estas reglas. Sobre los títulos y subtítulos, en caso de que se necesiten, probablemente los trabajos que hagamos aquí no sean tan necesarios porque haremos descripciones, narraciones, cosas de esa naturaleza. Título principal del documento centrado en negritas y con la indicación del número de entregable. Ejemplo, entregable 1, respuesta a las preguntas planteadas en clase. Utilizar numeración del tipo 1, 1.1, 1.1, 1.1, 2, 2.2, etcétera, y así sucesivamente para marcar títulos secundarios y terciarios. Veremos esto de la jerarquización de ideas en una de las secciones y ahí veremos cómo se maneja esto. Hay distintas formas de realizar esta numeración, pero la más común es esta. Ya lo estaremos revisando, referimos con jerarquización de ideas, y si lo vamos a ocupar, probablemente lo único que pide es elaborar un índice que tenga este tipo de estructuración. Perdón. No utilizar colores para señalar títulos o resaltar textos. No quiero colores. Como también les digo a mis otros alumnos, tendrán espacio para ser creativos, clases de pintura, clases de música, etcétera, pero en un ámbito académico hay que ceñirnos a este tipo de planteamientos. En su caso, preferir el uso de negritas o cursivas de forma uniforme para destacar palabras o parte del texto. No estaremos viendo necesariamente estas partes, pero quizá a lo mejor si hago el repositorio que les comenté en un principio, les ponga algunos documentos con relación a esto, para que vayan viendo cómo se utilizan las negritas y las cursivas, pero no colores. O en su defecto, como veremos más adelante, si se utilizan colores para resaltar, no sé, números negativos, alguna cosa importante en el texto que requiera de colores, el color debe estar justificado. No puede ser solamente, pues porque me gusta el rojo, voy a resaltar esta palabra en rojo. No, tache, eso lo voy a tachar, ¿sí? Sobre imágenes y tablas, usar el mismo formato para todas las tablas, si es que llegamos a pedir tablas, aunque lo más probable es que en este curso, ¿no? Utilizar el mismo tamaño para todas las imágenes, en este caso sí, si se pide alguna imagen o se agrega alguna imagen, utilizar un tamaño regular. Y también considerar que la imagen no es texto. Entonces, por ejemplo, si yo pido media cuartilla de texto, tiene que venir media cuartilla de texto y la imagen. La imagen no es texto. Si a lo mejor se da la ocasión de un trabajo de 2 cuartillas, que pida yo 2 cuartillas, y ustedes me entregan una cuartilla de texto y una cuartilla con una imagen entera, se los tacho, porque necesito las 2 cuartillas de texto y la imagen en otra parte. Poner numeración y leyenda tanto a imágenes como a tablas. Ejemplo, tabla 1, porcentajes, esto es porque doy fonética, porcentajes de nasalización de la vocal ante una consonante nasal. Ponerle a todas las tablas o imágenes la leyenda que le corresponde. Esta tabla es la 1 y trata sobre esto. Cuidar que el formato de los datos numéricos, si es que se usan, por ejemplo, en tablas de porcentajes, etcétera, sea uniforme. Es decir, si se usan decimales, poner siempre 1 o 2 decimales según se considere adecuado. Cualquier imagen o tabla anexa al documento debe relacionarse de forma evidente con el texto. Su presencia debe justificarse argumentativamente. Ocurre en trabajos universitarios, etcétera, porque los alumnos así están acostumbrados, que ponen imágenes que no se relacionan con el texto.
necesito que se relacionen con el texto, que las justifiquen en el texto. ¿Por qué aparece esta imagen? ¿Para qué estás utilizando esa imagen? ¿Qué aporta esa imagen a lo que estás diciendo? Lo mismo ocurre con las tablas, si es que llegáramos a utilizar tablas. Hay que justificar los elementos visuales que estamos poniendo en el texto. No vale ponerlos porque sí. ¿Por qué se están poniendo en el texto? Sobre la redacción, cuidar la ortografía. Como les dije en un principio, en este curso no tendremos mucho hincapié en la ortografía porque el curso no está planeado para eso. Dedicaremos una clase a eso porque les interesa, pero ya aquí también es una cuestión personal. Hay que cuidar la ortografía de manera personal y mejorarla de manera personal. En especial, signos de puntuación, tildes, comas, puntos. Ustedes, no es que los justifiquen. Cuando ustedes redactan el texto, se ve en el texto, ¿no? Parece mucho, pero en realidad si siguen los postulados más básicos, es muy sencillo. Si no hay tablas, si no hay imágenes en el texto, no tendrían por qué hacerle caso a esas partes. Pero, por ejemplo, el asunto del interlineado, de la justificación, es algo que pueden configurar directamente en Word, ¿no? Y es muy visual, se ve cuando lo están haciendo y cuando no lo están haciendo. La ortografía también. Entonces, realmente no es que me lo tengan que justificar, lo tienen que usar. Y yo veré si el uso es correcto o no. Cuidar la ortografía, en especial signos de puntuación, tildes, bla, 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 etcétera, además de cerciorarse de la correcta escritura y separación de palabras. Otra vez, con mis alumnos de otros niveles no soy tan exigente en esta parte porque no son cursos de redacción, pero en esta parte sí, necesito buen uso de ortografía y necesito correcta escritura y separación de palabras. Si hay excesos de blancos, el blanco se refiere a espacios entre palabras, también va a disminuir la puntuación. Si hay excesos, si hay palabras pegadas que ustedes no cuidaron en separar, también voy a disminuir puntuación por eso. Tampoco creen que va a ser mucho, ¿no? Pero sí va a influir en su calificación. Cuidar la gramática de las oraciones para evitar ambigüedades. Muchos de ustedes ya tuvieron gramática del español, teóricamente, entonces saben cómo manejar la gramática de las oraciones. Necesito oraciones completas. Oraciones sin sujetos, sin objetos, sin complementos circunstanciales, las voy a tachar. Hay que prestar especial atención a eso. ¿Cómo cuidamos estos dos niveles de la gramática y de la ortografía? Releyendo el texto. Si yo releo el texto, voy a identificar los errores, por lo menos los que esté en mi poder en un principio identificar. Y si yo voy identificando errores en mis relecturas, puedo corregir. Si ustedes me mandan el texto como lo escriben a la primera, seguramente va a haber errores. Si ustedes lo vuelven a revisar, van a disminuir de manera importante los errores ortográficos y gramaticales. Por eso les digo, es probable que deje textos pequeños, justamente para que ustedes cuiden estos aspectos. No voy a dejar de 10 páginas porque no nos va a dar la vida para eso. Pero sí, aunque sean pequeños, cuidar todas estas partes, ortografía y gramática principalmente. Sobre la extensión, esto me lo voy a saltar porque les digo, no vamos a llegar aquí a esta parte. Quizá solamente comentarles el asunto de que por favor cíñanse a la extensión que yo les pida. Son 60 alumnos. No me voy a cansar de repetirlo porque es una gran cantidad de alumnos y para que vean la magnitud. Necesito también que la evaluación pueda ser ágil. Si yo pido media cuartilla, que sea media cuartilla. Si pido una cuartilla, que sea una cuartilla, para que pueda revisar sus trabajos a tiempo y me dé tiempo de revisarlos a todos. Es decir, al final los voy a revisar, pero si exceden el límite de cuartillas que yo les estoy pidiendo, solamente voy a revisar lo que yo estoy pidiendo. Lo demás me lo voy a saltar, porque por eso estoy avisando desde ahorita. Les digo otra vez, no tanto porque no quiera revisar, sino porque son demasiados y necesito agilizar los procesos de evaluación. Cíñanse a las cuartillas que les estoy pidiendo. O sea, obviamente se pueden extender 1, 2, 3 renglones, ¿no? Pero no cuartilla. O sea, si pido media cuartilla y me entregan 2, eso es demasiado, ¿no? Quizá a lo mejor media cuartilla puede exceder a una cuartilla, pero no más. ¿Sí? Sobre el orden, esto también lo estaremos revisando con relación a la jerarquización de la información, pero es importante que vayan ya contemplándolo.
Todo documento, aquí pongo de investigación, pero en realidad la mayoría de los documentos o de las redacciones se componen de una introducción en donde se plantea una breve descripción de lo que se encontrará en el documento y en su caso el planteamiento del problema, porque estamos hablando de investigaciones científicas, un desarrollo en donde se elabora un marco teórico que sustente la argumentación y en su caso los datos y la discusión de los mismos, y conclusiones, que son afirmaciones derivadas de la argumentación o de las evidencias. Aquí me estoy enfocando mucho al asunto de investigación porque en otras materias a veces, tampoco siempre, pido alguna investigación muy breve sobre algún tema y es necesario que tenga estas partes. Introducir el tema de la investigación, desarrollar el tema de la investigación y sacar conclusiones de lo que yo investigué. Todo texto de investigación tiene estas partes, pero no quiere decir que no existan estas partes también en otros tipos de texto. Ya lo iremos viendo cuando analicemos tal vez noticias de periódicos o así, donde veremos que también existe esta parte. Hay una introducción, hay un desarrollo y hay unas conclusiones, y todos los textos deben tener algo parecido a esta estructura. Y ya por último, 12:49, no nos va a dar tiempo de ver la misión de Unitec, se los voy a dejar de tarea, sobre las referencias. En dado caso de que lleguemos a realizar algún ejercicio de referenciación, es importante utilizar el formato APA para el aparato crítico y la representación de referencias. Por eso les estoy dejando la guía. Utilizar entre 3 a 5 fuentes correspondientes a libros y artículos, en dado caso de que yo les pida algo así, ¿sí? Necesito hacer una investigación de XY para esta materia, 3 a 5 fuentes correspondientes a libros y artículos. Voy a hacer especial hincapié en esto, porque lo que suelen hacer los estudiantes en la actualidad, como todo lo tenemos en Internet, e Internet es una muy buena herramienta, suelen basarse en blogs, páginas web de determinada naturaleza, notas de periódico, etc. Esos no son textos científicos. Los textos científicos son libros y artículos de revista. Y estos también se pueden conseguir en Internet. No todos, pero la mayoría. Y se pueden consultar ahí. Y necesito libros y artículos. La referencia a páginas web, notas de periódicos, revistas o blogs no podrá ser mayor a 2. Ahorita vemos cómo se interrelaciona esto. El total de referencias de una investigación para la clase no debe ser mayor a 5. Si yo tengo 5 referencias, 3 deben corresponder a libros y artículos y 2 a blog y notas de periódico y páginas web. Si es que yo tengo 5. Si solamente tengo 4, 3 deben corresponder a libros y artículos y la que queda debe corresponder a páginas web, notas de periódicos, revistas o blogs. Si yo solamente tengo 3 referencias, esas referencias deben ser artículos o libros. Para mí la preferencia es artículos y libros. Periódicos, revistas, blogs, etcétera, son elementos extras. Ahora, como les digo, esto dependiendo de si hacemos algún trabajo de referenciación. El mal uso o la no utilización de sistemas de citación puede derivar en un plagio académico. Dependiendo de la gravedad de la situación, este delito, porque el plagio académico es un delito, se reporta directamente con las autoridades académicas y puede derivar en una calificación reprobatoria, ya sea con relación al trabajo o al curso. Esto depende mucho de la gravedad de la situación, ¿no? O sea, en un trabajo a lo mejor de esta materia en el que alguien copia directamente un párrafo de un artículo en Internet y no lo cita, eso es plagio académico. Pero digamos que la sanción no irá más allá de a lo mejor sacar 0 o si es a lo mejor un poco más grave, reprobar la materia. Pero es importante que se vayan deshaciendo de estas prácticas y vayan aprendiendo a citar porque conforme se avanza en una profesión, los plagios académicos se pagan más caro. Si plagian una tesis, pueden perder el derecho primero a la titulación y luego además tal vez hasta pertenecer a la universidad o a la institución en la que están. Y ya en casos muy, muy graves, incluso ir a la cárcel, ¿no? Pero por eso me refiero a casos muy graves. En la materia simplemente es el hecho de aprender a citar para evitar situaciones de plagio que pueden derivar en un 0 en el trabajo o a lo mejor en casos un poco más extremos a la reprobación del curso.
¿Alguna duda con relación a lo que les acabo de decir? Yo sé que es mucha información, pero principalmente este documento es algo que sí tienen que comenzar a leer porque, les repito, como es una materia de redacción, en esto sí me voy a fijar de manera muy puntual. Necesito que impriman esto y lo lean por lo menos 2 veces para que sepan lo que hay que hacer. Porque eso se va a ver reflejado en la calificación. ¿Y en qué sentido se va a ver reflejado en la calificación? Vamos a ir a, ya para terminar, ya son 12:53, a la rúbrica general. La rúbrica general es lo que yo voy a estar evaluando generalmente en sus trabajos. Las rúbricas en mis otros cursos son diferentes, el formato generalmente no tiene mucho peso, pero aquí sí. Esta rúbrica se aplicará de forma general a todos los trabajos y consiste en la evaluación. Aquí son 3 aspectos, perdón. Primero, el asunto del formato. Se refiere a la parte visual del texto y se evalúa según lo señalado en el documento, estipulaciones para la entrega de trabajos escritos, lo que acabamos de revisar. Y su valor para cada trabajo es de 3 puntos. La semántica del texto se refiere al manejo de 4 elementos esenciales en la composición de un texto: organización textual, coherencia, cohesión e hilo lógico o argumentativo. Suba puntos del total de la calificación, ya llevamos 6 puntos. Y por último, aplicación de los contenidos del curso. Se evalúa la capacidad del estudiante para poner en práctica los conocimientos que adquiera a lo largo de la asignatura. Su valor es de 4 puntos. La interrelación entre el punto 3 y el punto 2 es evidente. No esperaría yo que en un primer momento sus textos fueran excelentes o tuvieran una muy buena semántica del texto, pero teóricamente, con lo que iremos aprendiendo en el curso, debería ir mejorando esa parte. El asunto del formato es simplemente seguir lo que acabamos de revisar en el otro documento. La siguiente tabla resume los criterios y los valores asignados a cada uno de los niveles de rendimiento en que se divide la rúbrica. Tenemos que excelente para el formato vale 3, semántica el excelente vale 3 y la aplicación vale 4. Y de ahí se van a dividir los puntos. Tenemos 5 niveles: muy malo, malo, regular y bueno. Y cada uno de estos niveles tiene su propia puntuación, ¿no? Y ya dependiendo de lo que yo califique en cada uno de los niveles, pues tendrán el puntaje correspondiente a lo que equivale en la rúbrica. Simplemente considerar que aunque es la rúbrica principal de cualquier entregable, esto no quiere decir que sea adecuada en todos los contextos. Yo creo que en esta materia se va a aplicar a todos los trabajos, porque aquí no tendremos el asunto de fotografías, imágenes, diagramas, etc. Entonces, se aplicará prácticamente a todos los trabajos. Pero podría haber alguna situación en la que no, entonces hay que estar conscientes de esto. No es útil para todas los trabajos que se evalúan. Por lo que se informará al estudiante en la misma actividad o en la retroalimentación si su aplicabilidad es suspendida o modificada. Y esto quizá sí vaya a suceder en sus trabajos. A veces suele ocurrir que, por ejemplo, si yo evalúo por rúbrica, el trabajo obtiene 6.5, pero desde mi punto de vista el trabajo no merece 6.5, merece 7. Yo pongo directamente el 7. O sucede que sacó 6.5, pero desde mi punto de vista el trabajo no merece 6.5, sino que merece 5.5. Pongo el 5.5 directamente, ¿sí? Por si alguna vez ven que no está utilizada la rúbrica, generalmente es por eso, porque yo asigno la calificación directa si la rúbrica no me da la calificación que considero el trabajo merece, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a esta parte también de la rúbrica? No, profesor, ninguna. Tenemos 3 minutos para comentarios sobre lo que acabamos de ver. Comentarios, dudas, quejas sobre todo lo que hemos visto hasta ahorita para ya dejar la tarea e irnos. ¿Dudas, quejas? ¿Nada? Yo rápido, yo soy Sarabia. Digamos que para mi calificación del primer parcial saco, no sé, 7, 8.
¿Eso sube a 8 o me queda así ya con el 7-8? El 7-8 se va directamente a las actas, ¿sí? Sube en cuanto a lo que se tiene que registrar en Blackboard, pero como saben, la calificación en Blackboard es más bien para que la institución tenga un registro, pero lo que se va a hacer es directamente tu 7.8. Ah, ok, entonces también aplica para la calificación final, ¿no? Es lo que más... Sí, sí, todo se captura en las actas con los decimales que obtuvieron. Ah, ok, perfecto. Gracias, prof. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Ok, bueno, para terminar, ya pueden encontrar en donde dice contenidos semanales la primera lectura del curso. Les repito, son lecturas súper sencillas. Esta se la pueden echar en 1 hora. Está en español, no van a tener ningún problema para ello. Aquí tienen el link de descarga. Lo que me interesa es que le den clic para que vean si pueden descargar y visualizar el archivo, porque como lo puse en OneDrive, no sé si está configurado para que lo descarguen o lo tengo que volver a configurar. Si me pueden decir, por favor. Y nada más para considerar. Hay que leerlo para el 21 de septiembre del 2021, es decir, para el martes. Es una lectura muy sencilla, por eso la quiero para el martes. Centrarse en lo siguiente, qué es la observación y por qué es un elemento central en la planeación de ideas. Distinción entre observación, inferencia y juicio de valor. Y distinción entre forma y estructura de un texto. Van a venir otros temas, pero esos temas los vamos a recuperar en la unidad 2. Ahora, en estos momentos lo que me interesa son estos. ¿Sí pueden descargar todos el archivo? Ok, para que lo tengan a la mano y lo puedan leer, ¿vale? ¿Alguna duda con relación a esta tarea o a la lectura? Sí, profe, solo es realizar la lectura, ¿verdad? Nada más. Sí. Por ahora nada más va a ser realizar la lectura y ya el martes comenzamos directamente con los contenidos del curso. Y ya les estaré avisando sobre las actividades que estaremos haciendo al margen del curso, ¿vale? No, solamente es centrarse en ellos. No hay que contestar nada ni subir nada. Solamente es centrarse en ello en la lectura. Se encuentra en donde dice contenidos semanales, ahí ya tienen la carpeta que dice lecturas del curso y todas las lecturas las voy a estar subiendo ahí. Bueno, miren, lo único que nos faltó, y eso sí les pido una disculpa y les pido por favor que la lean porque es un requisito que tenemos que hacer, es el de la misión y la filosofía institucional. Ya no quiero detenerme en ello en la siguiente sesión porque si no, se nos va a perder el asunto de los contenidos que tenemos que revisar y hay que revisar lo de la misión y la filosofía institucional, ¿vale? Yo igual la estaré recuperando en las presentaciones, pero no es lo mismo a que si lo hubiéramos comentado. Entonces, por favor, les pido que seguramente ya la vieron en otros cursos, pero si no, le vuelvan a echar un ojo, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, si ya no hay ninguna otra pregunta o duda, nos vemos el martes para comenzar directamente con lo que de lo que se va a tratar el curso, ¿vale? Vale, profe, gracias. Que tengan buen día. Bonito día. Bye. Hasta luego. Ustedes también que tengan buen día. Bye, bye.